Hoy hablaremos acerca del reflejo. En este caso, del reflejo en un objeto que ha sido dibujado con perspectiva frontal. Para que el reflejo en nuestro dibujo funcione como en la vida real, tenemos que aplicarle los mismos principios que le hemos aplicado a esta figura, que sería la que va a generar el reflejo. Tenemos entonces este cubo y el suelo. Imaginemos que este suelo es, por ejemplo, un espejo. Estamos ubicados de forma frontal, paralelo a esta pieza, y el suelo es un espejo. El reflejo debe ser entonces esta figura, pero completamente inversa. Tendríamos que trasladarlo hacia abajo. En este caso, como el dibujo es digital, pues yo empleo los recursos para simplemente mover con precisión estas líneas hasta que ya tenga justo el tamaño de la pieza arriba. Si usted realiza este ejercicio con lápiz y regla, pues asegúrese de tomar las medidas exactas para que lo que tenemos abajo sea exactamente igual, sin distorsión. Es fundamental que las líneas partan justo de la base. No puede ser un poco así, girado, rodado hacia la izquierda, no puede ser diagonal, tiene que ser completamente vertical, opuesto a las líneas de la figura de arriba. Luego de haber realizado esta primera parte, que es la guía, como es perspectiva frontal, hay que tomar de referente el primer plano y a partir de allí vincularlo al punto de fuga con las líneas de fuga. Nos aproximamos a la esquina de lo que sería el objeto reflejado y lo llevamos hasta el punto. Recuerden ser precisos con esto de la ubicación del punto para que nuestro ejercicio se vea muy pulido, se vea profesional. En la medida que tenemos en cuenta los detalles, nuestro dibujo se va a ver de mucho mejor nivel. Ya lo tenemos, la primera fase, la línea de fuga, entonces nos va a dar el límite para colocar la línea posterior. Lo desplazamos. El límite sería justamente donde se encuentra con la línea de fuga. Esta relación con las líneas de fuga va a variar según la posición que tenga el objeto en el espacio. Vamos a probar qué significa eso. Tomamos la primera cara del objeto y lo que sería su reflejo en el primer plano. Lo modificamos, por ejemplo, que la base esté más próxima a la línea de horizonte. Ahora trazaremos las líneas de fuga y veamos que es diferente el grado de inclinación. No hay líneas que tengan una inclinación igual, a menos que estén ubicadas una encima de otra, dentro de la otra, dentro del mismo plano, pero una pieza al lado de la otra tiene una inclinación diferente. Pueden ser los mismos objetos, pero ubicado en el plano en un lugar diferente,
va a dar a las fugas una inclinación diferente. Cuando este ejercicio se hace con lápiz, puede ser que este pequeño punto de convergencia vaya convirtiéndose en un puntón. Hay que procurar ser muy cuidadoso con eso para que nuestro dibujo se vea limpio. Es decir, que cuando lleguemos al punto de fuga, no apretemos mucho, no hagamos mucha presión con el lápiz para que siga siendo un punto y se vea sutil. Veamos entonces esto, que son dos rectángulos del mismo tamaño, pero hay un variante con respecto a las líneas de fuga. El resultado va a modificar en la medida que este objeto esté puesto en diferentes lugares en el espacio, pero el reflejo debe ser esta cara frontal al revés. Suprimimos esto por ahora. Y nos concentramos en el lado izquierdo del dibujo. Nos acercamos. El siguiente paso para sentir que sí verdaderamente es un reflejo es adicionar unos elementos secundarios que pueden sugerir un líquido, unos óvalos o unas formas orgánicas colocadas de forma aleatoria, pero teniendo en cuenta que en la medida que se acercan al primer plano deben ser un poco más grandes para seguir manteniendo la sensación de profundidad. Esto tiene una lógica vinculada a la relación con las líneas de fuga también. Probemos esto. Miren. Esto hará que nuestro ejercicio se vea bastante creíble, porque las inclinaciones corresponderían o estarían directamente relacionadas con la perspectiva general. No puede ser un tipo de perspectiva diferente para el charco y otra para el objeto, porque no funcionaría o no se sentiría que están vinculadas en el espacio que lo necesitamos. Vamos a quitar las líneas de fuga, sabiendo ya que hay que tenerlas en cuenta, pero no las necesitamos ahora, se nos confunde el ejercicio. De esto que tenemos aquí dibujado, vamos a omitir lo que no necesitamos, para que estos dibujos adquieran más la característica de charcos. Vamos a hacer énfasis en su contenido, que es el que queremos que produzca el reflejo. Entonces, borramos lo que está por fuera de esos charcos que hemos dibujado. Y ahí lo tenemos. Parece que tenemos un líquido que está reflejando este cubo que tenemos en la parte de arriba. Probemos creando otro charco. Ya hemos borrado, pero podemos crear nuevamente la impresión de que hay un líquido generando un dibujo similar. Miren este aquí.
no se siente todavía como un líquido porque no tiene dentro de él una continuación de la línea vertical. Nosotros extendemos esa línea vertical, borramos los elementos adicionales, dejamos solo lo que nos interesa dentro de esto que ahora es un líquido. Acá vamos a hacerlo un poco más grande, tal vez esto. Aquí nos damos cuenta que es probable que también esté afectando la línea de fuga. Es recomendable siempre usar la regla para estos casos. Allí está la línea de fuga que nos va a mostrar la inclinación. Ya sabemos que entonces aquí debe haber una diagonal dentro de ese charco. Extendemos la vertical. Y luego cerramos. Y borramos lo que no necesitamos. Pero bueno, aunque mandamos la diagonal, aquí la diagonal no funciona. No tiene nada que hacer ahí. No se ve, no hay convergencia, no la necesitamos. Donde tal vez necesitaremos la diagonal. Por ejemplo aquí. Si metemos un charco aquí, en este punto, revisemos de nuevo. Llegamos al punto. Probamos la vertical. Y allí encontramos que hay una convergencia con la línea de fuga. Borramos entonces lo que no nos sirve para crear ese reflejo. Veámoslo de cerca. Tenemos aquí un encuentro de la línea vertical con la línea de fuga, y veámoslo de lejos, podemos ver claramente que se percibe como un reflejo, y ahí tenemos justamente donde queda la esquina que está planteada en el dibujo en la parte superior. Lo siguiente sería esto. Si aquí tenemos el rectángulo, vamos a hacerlo lateral. Esto, el rectángulo. Los charcos, estos charcos vienen hacia la parte frontal, la parte delantera. Si nosotros pensamos en este rectángulo y su parte delantera, donde están ubicados los charcos, sería justo aquí. Tenemos una relación de perpendicularidad de las líneas del objeto con respecto a la línea del suelo, que es donde están ubicados el charco. Aquí hay algo interesante. El reflejo va hacia abajo. Completamente opuesto. No olviden que estamos mirando esto pensando que es una vista lateral, no frontal, es lateral, sin fuga, solo para tener en cuenta los planos. Piense usted que este es
plano, el primer plano, el plano más próximo, y aquí lejos está la caja. Es decir, este sería el primer plano y la caja está hacia lejos. Este es el charco más cercano, y aquí tenemos el charco más lejano. Aquí tenemos la caja. Con relación a los planos, este sería la ubicación del reflejo, lo que quiere decir que el tono que está más próximo a la base es más oscuro que el tono que está más lejano a la base. Lo que nosotros vemos en este charco que está más cerca, que aquí en el dibujo serían estas líneas, es en realidad algo que está lejos, bastante lejos, por lo cual su tono no puede ser igual. El tono tiene que ser mucho más claro para crear la sensación de profundidad. Vamos entonces a utilizar un recurso. Aquí vamos a llenar con color. Damos un color verde. Aquí tenemos verde. Nuestro objeto sería de color verde. Vamos a decir que lateral sea blanco, tal vez azul. Así. El reflejo tendría que ser del mismo color. Esto aquí, verde, y el lateral azul. Inicialmente se percibe bien, pero vamos a destacar lo que corresponde a las tonalidades. Aquí, próximo a la base, debe ser más oscuro que en el área más próxima a nosotros. Entonces vamos a modificar el tono. Esto aún no lo ven porque estoy haciendo un procedimiento digital de degradación que nos va a mostrar ahora el resultado. Ok, vamos a quitarle los bordes. Vamos a aplicar lo mismo con el azul.
Bien, esto. Aquí lo que hemos hecho entonces es modificar el tono de el charco, el tono del reflejo, teniendo en cuenta su distanciamiento al objeto que genera el reflejo o el objeto reflejado. Vamos a borrar aquí lo auxiliar. Vemos claramente que se ve más próximo esto por su tamaño, estos más lejanos por su tamaño, pero vemos también el distanciamiento que tiene el reflejo con respecto a esto que es el lago, pero es precisamente por su tono. Como está lejos, no corresponde a la misma distancia que el lago. Yo puedo, para reforzar esto, aumentar la intensidad del borde de la línea del borde del charco que está en primer plano para hacerlo sentir más cerca. De igual manera un poco este, y los otros los puedo dejar así para que tener ese juego de la sensación de profundidad. Hay un variante con respecto a esto que tiene que ver con el medio que produce el reflejo. Es decir, si la superficie es como un espejo, es completamente lisa, sería el caso anterior. Recuerden también que lo estamos haciendo con perspectiva frontal de un punto de fuga, estamos paralelos a esto. Si la superficie que refleja es, por ejemplo, agua, pero no está estática, sino que se mueve porque la brisa le pegó o tiene una corriente, debe ser la misma línea al inverso, pero puede tener una modificación en su forma principal. O sea, debe ser, la estructura va a ser vertical, pero esta línea puede tener una ondulación. Si nosotros esta línea la hacemos en un sentido diferente a la forma, no se va a entender como su reflejo. Podría ser esto el reflejo de una forma que es diagonal, pero si estoy hablando de verticalidad, la línea, aunque se ondule, aunque se fragmente, debe mantener como eje principal esa verticalidad y debe salir justo desde ese punto. Aquí podemos ir disminuyendo la intensidad para crear la idea de que es más próximo. Atrás la hacemos un poco más suave. También tenemos en cuenta la inclinación. Y ahí está. El reflejo, pero en el agua. Puedo jugar entonces con los tonos, suponiendo que el agua se está moviendo. Unas nuevas ondas más grandes, de unos tonos más intensos, con una mayor separación entre ellas, crearían la idea de que estamos a la orilla del lago, a la orilla de la playa. Borremos las líneas de fuga.
suavizamos un poco el tono de la línea atrás. Ahí está. Ahí está. Suavizamos un poco. Y eso se suaviza. También suavizamos el reflejo para mandarlo a un plano más alejado. Ahí está. Tenemos entonces primero, segundo, tercero, cuarto plano. Las líneas de reflejo en una superficie que se ondula mantienen sobre el eje vertical, pero la línea no es completamente uniforme. Si yo quisiera dibujar un elemento para destacar más el primer plano, tendría que ser más oscuro, intenso. Teniendo en cuenta que las tonalidades van a modificarse en la medida que los planos se modifican. Si es más cercano y el formato es blanco, lo que se va a venir a primer plano es lo que contrasta con ese formato. En este caso sería negro. Si la hoja es negra, contrastaría un dibujo de color blanco. Eso sería, creo que sería primer plano. Tenemos aquí un personaje acompañado de su perro. El perro está sentado ahí. Creo que ese perro está como rarito. Bueno, bien. Y ese personaje está viendo a alguien que está montado encima de ese cubo que se refleja cerca del lago, pero ese alguien que está allá un poco más lejos debe presentar una tonalidad diferente. Debe ser más sutil, de tal manera que podamos ver la diferencia en las distancias. Ahí está. Ok, entonces podemos analizar claramente que tenemos un cubo que ha sido reflejado en un lago y tenemos diferentes planos aquí. Un personaje con su perro en un tono que contrasta absolutamente con el fondo y un personaje sentado encima del cubo que tiene unas escalas de grises más suaves, correspondiente más a la distancia, que están lejos, están más próximos a la línea de horizonte. Si estuviera cerca de la línea de horizonte sería mucho más claro. En la medida que se aleja, debe esto ir convirtiéndose al color de fondo. Bueno, espero que haya sido de mucha ayuda este tutorial para ustedes. Síganos, recuerden, no olviden suscribirse y visiten también la página del dibujo de los sábados. Cada semana estaremos subiendo un tutorial diferente con temas de dibujo. Hasta luego.